Bienvenidos a Derecho a tu Alcance. Soy Cristina Coronado y a partir de este momento te invito a que te pongas cómodo, porque el día de hoy tenemos un programa especial que tiene que ver con la ética. Todo aquello que no sabes en cuanto a la forma en la que un abogado debe comportarse. Entender que el derecho está a tu alcance es entender también cuáles son los límites de la conducta de un abogado. Y en estos días en los que hemos hablado tanto acerca de lo que debe y no debe hacer una persona que representa los intereses de un cliente a los fines de elevar al sistema de justicia su petición, debemos conocer a profundidad cuáles son esos límites de acción. ¿Y quién mejor para hacerlo que mi invitada del día de hoy? Como siempre, cada vez que traigo para alguno de ustedes un invitado es porque considero que es una persona con peso jurídico en la región y capaz de orientarlos en todo lo que tiene que ver con el tema específico del día. Hoy nos acompaña la doctora Ruth Ron Navarrete. Ella es abogado egresada de la Universidad Fermín Toro, abogado litigante con amplia experiencia en el área civil, mercantil, laboral y de familia. A su vez es auxiliar de justicia del Circuito Judicial del Estado Lara como juez de retasa y parte de la directiva del Tribunal Disciplinario del Colegio de Abogados desde el año 2017. En lo personal, debo decir que es una de las abogados con mayor compromiso gremialista que hay acá en el Estado y es de esas personas que te inspiran justamente a mirar un poco más allá de ti mismo y decir con qué me involucro, de qué manera ayudo y puedo decir en lo personal que es, si se quiere, uno de los motores que mantiene activo el Tribunal Disciplinario. Ruth, para mí es un placer tenerte nuevamente acá en el espacio. Bienvenida. Muchísimas gracias, de verdad, Cristina, agradecida siempre por darle un formato a lo que es el derecho, a lo que son las normas y mantener informada a la colectividad de aquellas cosas que tienen que saber en el momento de contratar un abogado. Agradecida de verdad por el espacio y por esta entrevista. Esta es tu casa, Ruth. Una de las cosas por las que quisiera que empecemos es por ese mito que se tiene de que el abogado no le debe mayor explicación al cliente, sino darle la solución del caso. En algunas oportunidades han enviado mensajes acá al equipo de producción de personas que dicen, tengo ya un año con mi abogado y lo único que hago es pagarle y no me va explicando cómo va el caso, diciéndome que no voy a entender, porque el abogado es él. Fíjate tú qué interesante. ¿Qué le podemos decir de primera mano a una persona que evidentemente contrata los servicios de un jurista porque requiere una solución procesal, pero que no tiene conocimiento de la estrategia, del tiempo, de lo que es el alcance de la actuación y evidentemente queda, pues, sencillamente con una duda? Bueno, el abogado debe, es un deber que está en el Código de Ética, informar a su cliente de todos los pormenores, inclusive de manera diaria, semanal, quincenal, hasta dónde está llegando el alcance de ese abogado. Debe hacerlo con las palabras más entendibles para esa persona que no conoce el derecho, de forma detallada, incluso sin ni siquiera hablar de resultados, porque no vamos a hablar de resultados, pero sí vamos a hablar de cuáles pueden ser las expectativas que puede tener ese cliente cuando ese abogado ejerce una acción, ya sea en el área civil, en el área penal, o en cualquier área del derecho. Realmente es un deber que tiene el abogado y el cliente debe reclamar ese derecho y decirle a su abogado, yo quiero saber qué estás haciendo, cuál es el número de mis expedientes, por dónde yo los puedo revisar. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que llevar una secuencia, una información y dársela al cliente, y si el cliente no las pide, con muchísima más razón, pues. Sí, y evidentemente has dicho una palabra clave y es el tema de la expectativa. Una de las cosas que es más común, si se quiere, poniéndonos del lado de las personas no juristas, es el tema de ese deseo de saber cuánto vale la pena meterse en un proceso, ¿no? Independientemente de cualquiera de la especialidad que fuere. Una pregunta común es el nivel de porcentaje de seguridad de éxito. ¿Hasta dónde se establece un límite con eso de la expectativa para los usuarios? El abogado debe hablarle con la mayor claridad y transparencia a su cliente. Cuando un cliente le plantea un problema jurídico, no me decir jurisdiccional porque todavía no he entrado a tribunales, pero jurídico, el abogado debe decirle si tiene posibilidades de recuperar o de realmente cubrir esas expectativas o sencillamente no hay
un asidero legal como para hacer ese reclamo. Entonces, ¿qué puede y qué no puede hacer el abogado en estos casos? El abogado no puede, primero, crearle una falsa expectativa o prometer resultados, pero tampoco puede, sin tener una autorización del cliente, ir más allá de lo que el cliente le está pidiendo. Muchas veces vemos que el cliente quiere un divorcio por desafecto y el abogado, viendo la posibilidad de irse a un contencioso para ganar más dinero, para de alguna manera aprovecharse de esos casos puntuales, no hace lo que le dice el cliente. Los poderes judiciales y los poderes generales te dan esa amplitud. Si es asistencia, puede ser que no tenga esa amplitud el abogado, pero el abogado debe de forma expedita hacer lo que su cliente le contrató para hacer. No puede expandirse como quiera. Y qué bueno que hables justamente del poder, porque una de las cosas que ha traído más duda en mi audiencia es hasta dónde tiene alcance el abogado al que se le ha conferido poder. Pues evidentemente, ¿no? Por aquello de que si estamos hablando de un poder especial para un caso puntual, pues ya ahí se circunscribe ese caso, pero es que incluso siendo un poder especial de un caso, hay limitaciones a la acción. Entonces, ¿qué debería saber una persona a la cual su abogado o su potencial abogado le está solicitando un poder? Bueno, la persona que le va a otorgar un poder a un abogado debe conocer que hay tres tipos de poder: un poder amplio de administración, un poder amplio de disposición y un poder amplio de representación. Los abogados podemos tener un poder judicial solamente para actuar dentro de los tribunales, pero también podemos tener poder para vender los bienes inmuebles de los clientes, para hacer otro tipo de trámites. Entonces, si usted tiene dudas de qué quiere que le haga el abogado, sencillamente dígale a su abogado: explícame qué es lo que yo te estoy otorgando. Cuando usted no sepa de repente la reputación de su abogado o tenga alguna duda, lo más recomendable es un poder apuntar, porque es un poder específico para ese caso. Y qué interesante también que sepan ustedes allá en casa que el poder apudacta no tiene ningún costo a nivel de notaría. Usted lo emite frente al secretario o secretaria del tribunal y se circunscribe al caso en específico. Hablemos, Ruth, rápidamente de la necesidad de conocer la reputación del abogado, porque acabas de decir esta palabra. Y fíjate que qué interesante el tema de que esa es la prenda o la mayor garantía de cualquier relación jurídica entre el abogado y el cliente. Pero en la práctica no le anda la gente diciendo al otro: cuéntame de tu reputación, ¿no? Entonces, en tu experiencia, ¿cómo se maneja el tema reputacional, sobre todo en una provincia como la Barquisimetana, ¿no? Que es tan pequeña? Sí. Bueno, mire, lo primero que tiene que hacer una persona que está buscando un abogado específicamente en un área es saber si esa persona es abogado, y eso lo puede hacer tanto dirigiéndose como a la casa del abogado, que queda en la 23 con 17. Allí puede pedir, si tiene un abogado específico, que sean corroboradas las credenciales de ese abogado. Pero también las personas que contratan un escritorio jurídico, que ya es un poco más allá de los abogados, aproximadamente en Barquisimeto hay muchos escritorios jurídicos, pero de una reputación que sea renombrada hay muy pocos. Entonces siempre es bueno buscar por las redes sociales, porque uno busca por las redes sociales escritorios jurídicos que sean específicamente garantes o especialistas en el área agraria, y usted puede encontrar un escritorio jurídico en el área agraria, en el área penal. Puede incluso dirigirse a los tribunales y preguntar, porque entre colegas todos le van a decir: yo puedo llevarte el caso. Sí. Pero el abogado que es probo, que es honesto, le puede recomendar a otros colegas. A mí no me quita absolutamente nada cuando me preguntan por un abogado y yo no soy especialista en el área, recomiendo a mis amigos que yo sé que pueden ayudarlo. O sea, eso es parte de la solidaridad gremial que debemos hoy en día practicar. Y la solidaridad gremial viene evidentemente casada con la ética, de la cual vamos a hablar al regreso, porque este componente, si se quiere, es uno de los elementos que todos deberíamos tener, pero que lamentablemente es más escaso y nos trae a situaciones pues que son negativas para los clientes. Ya volvemos.
vuelta en Derecho a tu Alcance con Cristina Coronado, conversando el día de hoy con la doctora Ruth Ron Navarrete, quien nos está orientando acerca de todos aquellos aspectos que tienen que ver con la ética del abogado. Ella, en su condición de directiva del Tribunal Disciplinario del Colegio de Abogados del Estado Lara, tiene la autoridad moral para establecer justamente el qué hacer y el qué no hacer. Y en este momento, Ruth, dejamos en el aire el tema tan controversial, tan subjetivo, pero tan necesario como lo es la ética del abogado. Esto que aprendemos no solo desde la universidad, lo aprendemos desde casa, pero que en la universidad evidentemente debió haberse reforzado y en el devenir de nuestra actuación profesional debió haberse consolidado. ¿Qué compone la ética del abogado? Porque algunos podrían decir que se debe circunscribir a la actuación específica de la causa para la cual fue contratado, pero otros somos de los que pensamos que esto es un universo comportamental. ¿Cómo va, a los efectos del tribunal disciplinario y de tu postura personal, el tema ético en un profesional del derecho? Bueno, Cristina, el abogado es un ser humano íntegro que debe tener valores familiares, valores institucionales, valores académicos y, por supuesto, valores gremiales. Cuando uno escucha un abogado que no es proveedor o que hace cualquier cantidad de situaciones que ponen en riesgo su reputación, no como abogado, sino como hombre, porque no paga las deudas, porque por muchas circunstancias. Uno allí dice, mira, el abogado que realmente está comprometido con la ética y la moral, está comprometido con ser un buen padre, con ser un buen hijo, con ser un buen hermano, con ser un buen ciudadano, con ser una persona que tiene respeto hacia las normas de convivencia social, pública. No es una persona que anda tirando basura en la calle, ni se anda robando una luz, se para, respeta. Pero eso es un compendio, o sea, tienes que tener todas esas cualidades. Dentro de lo que es el área jurídica, el abogado ético, el abogado moral, es un abogado que primero divide lo que es sus asuntos personales con sus asuntos de trabajo. No puedes enemistarte con tu contraparte porque ustedes son de diferentes bandos en una causa. Nosotros tenemos que diferenciar eso. Otra cosa, el abogado que es probo, el abogado que es ético, habla con sinceridad tanto con su cliente como con su contraparte, tiene palabra, que hoy en día eso está bien cuestionado. Respeta a los jueces. En estos días tuvimos una situación vergonzosa donde un abogado le faltó el respeto a un juez de manera violenta inclusive. Wow. Los jueces son personas para los abogados que están incluso en un nivel jerárquico por encima. Somos todos administración de justicia, pero hay que respetar al juez. Desde todo punto de vista, si el juez hace una acción o una resolución o una sentencia que al abogado no le gusta, sencillamente tenemos recursos, tenemos apelaciones, tenemos amparos. No podemos irnos a las manos con los jueces, ni insultar a los jueces, ni faltarle respeto a los jueces. Entonces, el abogado que es ético y que tiene moral debe ser una conducta intachable en todas las áreas de su vida, en todas las áreas. Y justamente me llama poderosamente la atención, pensando en la audiencia, en cómo poder hacer esas mediciones a la ética, ¿no? Decías en el bloque anterior que una de las maneras de conocer un poco la reputación del abogado quizás sea, desde el punto de vista digital, aprovechando los medios digitales, hacer una revisión en el Instagram. Y se me ocurre esto, ¿no? Porque ahora hemos mediatizado todo. Entonces, de pronto, una persona que ve en el Instagram de su abogado comportamientos que rayen un poco en lo indecente, podría quizás tener un temor acerca de cómo eso se traspola a la conducta profesional, ¿no? ¿Cómo se manejaría, de pronto se me ocurre, una cosa de estas? Que de pronto venga un usuario y diga, mira, yo contraté a este abogado, su oficina se veía muy seria, me lo habían recomendado como alguien serio, pero después que lo conozco y lo empiezo a seguir en las redes, me doy cuenta que, no sé, es un alcohólico empedernido, o es una persona promiscua, o en fin, de costumbre que maltrata a un animal. Digamos una cosa de esta, ¿sabes? ¿Cómo se manejaría desde el punto de vista ético eso en el tribunal? Sí, como lo estaba diciendo anteriormente,
las redes sociales es el reflejo de tu vida. Y normalmente yo les recomiendo a los abogados tengan un Instagram o una red social profesional y una personal. Pero es que tampoco teniendo nada más la personal va a estar muy alejada de lo que es tu red social profesional. Porque sencillamente nosotros tenemos un artículo 10 que el Código de Ética dice que cuando vayas a hacer una publicidad, tiene que ser una publicidad profesional, que no raye en lo que llamamos la competencia desleal. Yo no puedo llegar y en mis redes sociales decir, te hago un divorcio express en 2 días y es el más barato que tú vas a encontrar. ¿Por qué? Primero porque estoy fallando a nivel de código de ética, estoy haciéndole competencia desleal a mis colegas y estoy diciéndole a ese cliente o a ese futuro cliente que le voy a dar unas prerrogativas que yo no las puedo asegurar. Entonces, eso de divorcio express, eso de que te sacó una postilla express, eso no existe. Cuando usted, el cliente, la sociedad civil, ve a un abogado que promete cosas que no son compatibles con la ética y la moral, sencillamente absténgase. Tenemos unos casos ahorita de unos abogados que hacen consulta gratis que están estafando. Wow. Y justamente de eso vamos a hablar al regreso. ¿Qué cosas pueden estar ocurriendo frente a usted que usted de repente crea o confunda que es una asesoría y que sencillamente pueden constituir uno de las faltas o incluso delitos establecidos en nuestra legislación y que evidentemente usted quizás no conozca por no ser del mundo jurídico, pero que sin duda tiene el derecho de saber? Ya volvemos. Regresamos a Derecho a tu Alcance con Cristina Coronado, conversando el día de hoy acerca de la ética del abogado en compañía de la doctora Ruth Ron Navarrete. Hablamos, Ruth, acerca de el tema de la consulta del abogado. Ese abogado entonces que de repente empieza a hacer combos y a no cobrar cosas o establecer algunas situaciones que sin duda son desde el punto de vista de una competencia desleal para lo que debería ser la práctica jurídica, que pone de cara una realidad que es ese servilismo inútil que de pronto puede hacerle más práctico o no a un individuo, pero que a la larga termina siendo un problema. Lo primero que deberíamos hablar es justamente de la forma en la que se debe manejar una consulta desde el punto de vista ético y deontológico. ¿Cuál es el mecanismo? Bueno, Cristina, mira, el mecanismo es respetar lo que es los honorarios mínimos. Nosotros las consultas las tenemos que cobrar. La única forma que usted no cobre una consulta es que el cliente lo contrate en ese momento y usted quiera rebajarle de sus honorarios generales el tema de la consulta. De resto, toda la consulta genera honorarios. ¿Por qué? Este bufete que se estaba dando la tarea de decir, vengan, que le vamos a dar la consulta gratis, que era lo que hacían de una vez, agarraban a las personas que no tienen mucho conocimiento del derecho y los ponían a firmar unos contratos de servicio, lo dejaban esperando 5 y 6 horas en recepción y le cobraban todo eso después como consulta. Wow. Entonces, tienen que tener la facultad como persona natural de que cuando hay un abogado que le está dando muchas cosas buenas, gratis, yo te lo saco en 3 días, yo conozco el juez, yo conozco el secretario, yo tengo un contacto, tienen que dudar de eso. ¿Por qué? Porque esa persona a lo mejor lo que quiere es que usted le dé el dinero para él quedarse, ese abogado quedarse con ese dinero. Y hablando de dinero, el tema de los honorarios mínimos está tasado, está tarifado, habrá una pequeña potestad o gran discrecionalidad, seamos claros, de acuerdo al tipo de cliente y la magnitud de lo que se tenga que hacer, pero ese ámbito de acción o esos límites allí, ¿qué puede saber o qué necesita saber una persona en cuanto al tema de los honorarios? Por aquello de que cada abogado se jacta de decir, mis honorarios mínimos parten de tanto y yo no hago tanto si no me dan esto. Entonces, ¿de qué manera lo regula la legislación venezolana en cuanto a esa persona que no tiene conocimiento de cuánto vale el trámite mínimo? La persona que quiere solicitar los servicios de un abogado debe conocer el currículum de ese abogado. Porque hay abogados que primero tienen una experiencia, primero fueron jueces, tienen 30 años de experiencia,
tienen 4 posgrados, un magíster, un doctorado, y sencillamente todo eso hace que los honorarios no sean los mismos que un abogado recién graduado, que no va a tener la experiencia, que no va a tener el tipo de influencia que le está diciendo aquel otro. Lo único que sí sabemos es que los honorarios deben ser estipulados según lo que el abogado haya hecho en su vida, según su currículo, según su experiencia, pero tampoco pueden exceder de un asunto de, vamos a decirlo, de sentido común. Porque yo como juez de retasa he visto situaciones de que un abogado ha hecho unos trámites extrajudiciales, como es la obtención de una cédula catastral, que eso lo puede hacer un gestor, que ha ido a unas reuniones de un tsunami y que ha obtenido un auto, todas cuestiones que pueden hacer un gestor, y cobra $37.000 por ese trámite. Caramba. Eso es totalmente insostenible, y cuando usted intima esos honorarios, al final terminamos pagándole $5.000 y todavía nos pareció costoso. Sí, claro. Pero para que ustedes sepan que no es lo que usted el abogado le pida en montos exabruptos, no. Usted puede pedir una retasa, puede inclusive ir al tribunal disciplinario para armar una mesa de conciliación con su abogado, si el abogado sube los honorarios que fueron pactados en principio según un contrato de servicio. Pero si justamente en ese pacto inicial se establece una cantidad de honorarios que pudieran aparecer, digamos, altos a la luz de otras personas, pero que implican la actuación que iba a llevar a cabo este abogado, para el mandato para el cual fue contratado, ¿bastará con que la otra persona que tiene, supongamos, la posibilidad de cancelarlos, lo acepte, o hay un límite de acción desde el punto de vista legal? No, no hay un límite. Yo siempre les digo a las personas que van al tribunal a denunciar al abogado porque, mire, me dijo que me iba a cobrar $5.000 en una audiencia preliminar, y me pareció, después que hace la audiencia y da los resultados, me pareció que es muy cara. Yo le digo, mire, usted pactó eso con ese abogado, usted tiene que cumplir. El tribunal no tiene potestad para decidir cuánto puede cobrar unos honorarios un abogado específicamente. Lo que nosotros sí tenemos facultad es cuando el abogado está por debajo del reglamento de honorarios mínimos. Ahí sí. O cuando no cumple con el deber. O cuando no cumple, mira, le prometiste una audiencia preliminar, pero no fuiste. Ahí sí el tribunal tiene facultades. O le prometiste que le ibas a hacer un trabajo y al final lo hiciste mal, porque también hay mala praxis. Qué importante que lo digas, Ruth, porque hay un tema bien particular con el resultado, ¿ok? Y volviendo al punto inicial de la primera intervención, la expectativa es algo que debe medirse quirúrgicamente. Yo le puedo decir que voy a ejercer o a dar lo mejor de mí desde el punto de vista profesional y constitucional y legal, ¿no? Pero eso no garantiza un resultado. Sin embargo, está el riesgo de que salgamos perdidosos. Entonces, ¿cómo queda allí esa sensación de ese cliente al cual se le ofreció algo y de repente lo perdió, y entonces que de pronto se quiere negar o a terminar de pagar, o peor, solicita el reembolso de sus honorarios? ¿De qué manera se maneja eso desde el punto de vista del tribunal? El tribunal disciplinario, cuando la denuncia o el reclamo es sobre unos resultados, tampoco tiene ninguna facultad, porque nosotros no somos entes de resultados, sino entes de trámite. La mala praxis viene cuando el abogado hace una acción que no está permitida. En un juicio de partición, usted opone cuestiones previas, eso lo dice la ley, no está permitido, ahí hay mala praxis. Exacto. Cuando tú apelas una decisión que la ley dice que es inapelable, ahí hay mala praxis. ¿Y la extemporaneidad? También hay mala praxis. Usted contesta la demanda un día o 2 días después, hay mala praxis. Tienes que devolverle, incluso resarcir el daño que le estás ocasionando a tu cliente. Pero si tú cumpliste con todo lo que dijiste en el contrato de servicio, hiciste el mejor trámite y la mejor diligencia como un buen padre de familia, sencillamente ahí no hay mala praxis, y ese señor no puede decirte como abogado que le devuelva dinero porque no resultó lo que él quería. Exactamente. Y al regreso vamos a hablar justamente de este punto tan importante como lo es el contrato de servicios profesionales.
en las diferentes modalidades, desde lo que son las diferentes realidades hoy en día del venezolano, incluido las potestades digitales de dar por hecho algo que se conversó a través de un WhatsApp. Vamos a orientarlos a ustedes para que vean cómo puede materializarse esta figura del contrato de servicios profesionales. Ya volvemos. Regresamos a Derecho a tu Alcance con Cristina Coronado, conversando el día de hoy acerca del sensible tema de la ética del abogado. Nos hemos paseado por el conocer cuáles son los límites de acción de un abogado, qué puede y no ofrecérsele a una persona, en qué consistirá eso de una mala praxis jurídica y todos aquellos aspectos necesarios para que usted conozca ese actuar del abogado. Pero ya en esta parte de cierre vamos a hablar con nuestra invitada acerca de lo que implica el servicio profesional desde un contrato. Porque una de las cosas más irónicas que pueden pasar en el mundo del servicio profesional jurídico es que siendo el abogado un conocedor de lo que es la importancia de la figura obligacional que se plasma en un contrato, en la mayoría de los casos no lo tiene, no lo conversó, no envió un correo electrónico y ni siquiera hay unas condiciones propias del servicio que se va a prestar. En tu experiencia, Ruth, el tema del contrato de servicios profesionales, ¿es algo que se ha venido superando o todavía falta mucha tela por cortar? Hay mucho abogado todavía que no hace contrato. ¿Cómo está eso? Sí, tenemos esa disyuntiva hoy en día en el tribunal porque la única forma que tiene el abogado de demostrar qué le prometió a ese cliente, cuánto iba a cobrarle, cuáles eran las expectativas, porque no resulta, pero las expectativas de lo que se iba a hacer es mediante un contrato. Ahorita se está viendo mucho el contrato por correo electrónico porque hay algunos clientes que están fuera de Venezuela que es totalmente válido porque uno utiliza una firma electrónica o firma personal, incluso se pueden hacer contratos por WhatsApp, porque en el momento de validarlo podemos hacer también un vaciado del teléfono donde queda demostrado cuáles fueron aquellas obligaciones que pactamos con los clientes. Es muy importante que esa sea una buena práctica de nosotros los abogados. Hablarle al cliente cómo va su caso. No esperes que el cliente te llame. Tú dile, mira, no hubo despacho, porque sabemos que es lenta la justicia en Venezuela, pero si tú mantienes a tu cliente informado, él va a estar tranquilo. Manténlo informado mediante llamadas telefónicas, mensajes de WhatsApp, incluso un informe cada 15 días vía correo electrónico para que él tenga conocimiento de cómo va su causa. En el contrato, ¿qué se debe y qué no se debe colocar? Porque también para que usted en casa, que de repente tiene un contrato de un profesional del derecho allí, pueda saber si hay algún red flag, alguna cosa que le llame la atención. ¿Qué debería tener un contrato de servicios profesionales? Las condiciones que nosotros vamos a utilizar para trabajar con ese cliente. En mi caso, yo cuando hay un traslado, hago una cláusula de traslado. Si hay un traslado, usted tiene que cancelar aparte, porque ahorita andar en una carretera significa un riesgo. Nosotros tenemos que cobrar aparte. Pero también yo le digo a los clientes en una cláusula de ese contrato que ellos tienen que proveernos tanto de las pruebas como de el dinero que vamos a utilizar para poder llevar a cabo ese trabajo. Fotocopias, impresiones, traslados de alguaciles y todo aquello que está dentro de lo que es la gestión judicial. Y la duración, Ruth, porque como quiera de que en la universidad aprendimos que una de las cláusulas forzosas de todo contrato es la duración y los procesos judiciales no tienen de pronto un lapso específico por la misma ralentización o la complejidad del proceso. ¿Qué se puede colocar en la duración del contrato? El contrato puede ser estipulado por la finalización del trabajo, la sentencia como tal. Cuando yo hago un divorcio, yo le digo hasta que no te registra tu sentencia de divorcio, hasta ahí llega el contrato. Okay. Y también tenemos que ponerle, si el cliente quiere salirse de ese contrato, tiene que tener una cláusula penal, porque nosotros estamos dejando de atender a otros clientes para hacer del cliente donde estamos contratando la prioridad. Estamos dejando de obtener un ingreso. Entonces, si un cliente de un día para otro, por cuestiones que son personales, quiere rescindir de tu servicio, entonces tiene que haber una cláusula penal, igualmente para el abogado. Claro. Tenemos que hacer contratos que no sean leoninos, que sean igual para el contratante como para el contratado.
Y una de las cosas que debemos de pronto internalizar es justamente hacia dónde queremos ir con esa relación que se está iniciando, porque independientemente de que tenga un carácter pecuniario, hay una relación y como toda relación debe nacer de la confianza. Entonces, si hay algo que a usted no le termina de cuadrar, si hay algo que usted no entiende, si hay algo que usted le indica que no firme o que no está seguro, convérselo, investíguelo, verifíquelo, porque está sujetándose a unas condiciones en las que, caramba, nada más importante que usted entregar ese caso por el cual está allí, entregar dinero, invertir tiempo y emocionalidad. Una de las cuestiones, Ruth, que quizás es un poco más difícil de manejar en estos ámbitos es el tema de esa sensación de confort que produce el haber cumplido con el deber y para la parte que está haciendo quien contrata, la sensación de tranquilidad de que estoy bien representado. Esto evidentemente se mueve más desde la ética, desde la moral y sin duda estoy segura que puedes dar un mensaje a nuestra audiencia un poco como para que se orienten al respecto. Además te pido que por favor nos digas de qué manera podemos ubicarte, de qué manera alguna persona que desee contratar los servicios de esta excelente profesional lo puede hacer, pero también si quieren tener información desde el punto de vista del Tribunal Disciplinario, de qué manera podemos contactarlo. Sí, en la realidad de Venezuela hoy en día es muy importante tener un abogado previsivo. Antes de firmar un contrato, antes de comprar un inmueble, usted tiene que tener un abogado de cabecera. Y eso se logra a través de la buena comunicación, a través de la relación que se ha venido gestionando por años. Es lo principal que tiene que hacer el abogado. ¿Cómo llegan más clientes? Cuando te refieres a un cliente satisfecho. Ese es el éxito que tienen los abogados hoy en día. Que uno lo refiere, otro que tú le hiciste un buen trabajo. En las pantallas vamos a dejar los números del Tribunal Disciplinario por si ustedes necesitan cualquier orientación. Es una orientación que es gratis, va a ser dada por profesionales del derecho que no están allí procurando que usted los contrate, sino que pueden darle información sobre el abogado que usted quiere contratar o si el contrato está bien hecho o si lo que le está prometiendo el abogado es lo real y lo que está dentro de la ley. También voy a dejar mis teléfonos personales para cualquier duda, no pueden llamarme y yo les voy diciendo qué es lo que tienen que hacer en el momento de algún problema con algún abogado. Esto ha sido todo por hoy. La invitación es para la próxima semana para que continuemos adentrándonos a todo lo que tiene que ver con el mundo del derecho, conocer las soluciones, entender por qué están allí cada una de las reglas y sobre todo comprender que el derecho está a tu alcance.